Hola, bienvenidos a nuestra 12ª clase de Panorama del Nuevo Testamento. Soy Anita y hoy analizaremos el capítulo 9 de nuestros libros titulado Cartas para Pastores, Primera, Segunda de Timoteo y Tito. Pablo alentó a Timoteo y a Tito, les ayudó a comenzar su ministerio y les escribió cartas para compartirles su sabiduría en el ministerio. Casi todas las otras cartas de Pablo se escribieron a las iglesias, pero las 3 epístolas pastorales fueron escritas a individuos. En estas cartas, Pablo enseña a Timoteo y a Tito cómo ser ministros y pastores efectivos en el Evangelio. Primera de Timoteo, contexto histórico. Las llamamos las epístolas pastorales porque dan instrucciones a los pastores, tanto como para su vida diaria en el hogar, como para su trabajo en la iglesia. Pablo les escribió estas cartas a Timoteo y a Tito, 2 hombres que habían trabajado estrechamente con él. Numerosos profesores de la Biblia piensan que Pablo estuvo en la prisión 2 veces en Roma. Sabemos que Pablo escribió Primera de Timoteo después de los sucesos registrados en el último capítulo de Hechos. Pensamos que escribió Primera de Timoteo y Tito aproximadamente después de su liberación. Primera liberación en Roma, Segunda de Timoteo 4 del 16 al 17 en el año 65 después de Cristo. Y escribió Segunda de Timoteo la segunda vez que estuvo en prisión en Roma, el año 67. Y ya esta vez no fue liberado porque falleció el apóstol Pablo, pero se encontró con Dios en la gloria. Trasfondo. Leemos sobre Timoteo por primera vez en Hechos 16:1. La Biblia lo llama discípulo. Pablo estuvo en Listra en su segundo viaje misionero. Probablemente Timoteo se convirtió durante el primer viaje de Pablo a Galacia, Hechos 14 del 8 al 20. Pablo también llamó a Timoteo mi verdadero hijo en la fe, Primera de Timoteo 1:2, y amado hijo en Segunda de Timoteo 1:2. El padre de Timoteo era griego y su madre era judía, y le había enseñado a Timoteo las escrituras del Antiguo Testamento desde cuando era pequeño. Segunda de Timoteo 3 del 14 al 15. Los creyentes de Listra y Iconio hablaban muy bien acerca de él. Timoteo viajó con Pablo durante el resto de su segundo viaje misionero y estuvo con él durante todo el tercer viaje misionero. Más tarde Pablo lo dejó en Éfeso para resolver problemas de la iglesia. Por estas cartas vemos que Timoteo era un líder fiel y trabajador. Estaba cerca al corazón de Pablo y él le confió la responsabilidad de la iglesia de Éfeso, en la que Pablo más tiempo estuvo trabajando. Esta era una iglesia importante y grande, por eso sabemos que Pablo tenía confianza en su capacidad y fidelidad. No obstante, a veces Timoteo necesitaba un aliento de Pablo. Pablo lo llamó hombre de Dios, le mandó a ser imitador de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, Primera de Timoteo 6:13, y le advirtió: oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, Primera de Timoteo 6:20. Bosquejo. Después de su liberación de la cárcel en Roma y su ministerio más al oeste, Pablo comisionó a Timoteo a cuidar de la iglesia de Éfeso. Ahora, en Primera de Timoteo, Pablo escribe para instruirle acerca de asuntos personales y de la iglesia. Estas instrucciones se ven claramente en el bosquejo del libro que vamos a ver a continuación. Ahora continuamos con la explicación del bosquejo. Introducción. Primera de Timoteo capítulo 1. Pablo saluda a Timoteo como su verdadero hijo en la fe. Primera de Timoteo 1:2. El apóstol no tenía ningún otro como él. Filipenses 2:20. Al leer Primera de Timoteo 1 del 3 al 11, Pablo insta a Timoteo a reprender a los falsos maestros quienes enfatizan la ley. Dijo que la ley era necesaria para los malvados, no para los justos. Los que reciben el evangelio hacen lo correcto para agradar a Dios. En 1 Timoteo 1 del 12 al 17, Pablo escribe sobre su conversión y su ministerio. Era la manifestación viva de que Dios puede salvar hasta los peores pecadores. 1 Timoteo 1 del 18 al 20, Pablo hace de su propósito al escribirle a Timoteo. Los ancianos le habían profetizado una vez a Timoteo, 1 Timoteo 1:18 y 4:14. Parece que las profecías fueron sobre él como líder de la iglesia. En Hechos 16:1 a 3, comparemos, dice: Pablo quería ayudarlo a pelear la buena batalla, por lo tanto escribió la carta a Timoteo, la primera por 2 razones: para alentarlo como persona, porque Pablo quería que él continuara siendo un buen ejemplo por su carácter, y segundo, para capacitarlo a enseñarle y administrar la iglesia adecuadamente. Instrucciones sobre la adoración pública. Primera de Timoteo capítulo 2. El capítulo 2 inicia con una petición de oración. Pablo insta a los creyentes a orar por todos, especialmente por los líderes de gobierno. Da 3 razones por esto. Dios quiere
quiere que todos sean salvos. Primera de Timoteo 2:4. Dios puede salvar al peor de los pecadores. Es más fácil orar por los miembros de nuestra familia y de nuestros amigos, pero Pablo apremia a los creyentes a orar por todos, incluyendo los gobernantes más perversos y pecadores impíos. Recordemos cómo Pablo fue el que se salvó, cómo Dios sabía que Dios podía salvar al más terrible de los pecadores porque ya lo había hecho con su propia vida. Jesús murió por todos, 1 Timoteo 2:6. Por lo tanto, levantemos manos santas y oremos por todos. La segunda mitad del capítulo 2 es sobre las mujeres cristianas. Estas deben vestirse de manera modesta, no para llamar la atención. Nada con cosas extrafalarias ni cosas que salgan del decoro y la buena conducta. Eso es lo correcto. Tampoco ser almas vivientes. También deben ser sumisas a sus esposos. Pablo no permitía que una mujer tuviera autoridad sobre un hombre, o sea, que se enseñoreara sobre el hombre. Sabemos que él no estaba en contra de que las mujeres ayudaran en el ministerio, porque Aquila y Priscila lo habían ayudado. Pero habían unas mujeres revoltosas en Éfeso que parecían hablar fuerte en público y pensaban de que ahora, por su libertad en Cristo, no tenían que someterse a sus esposos. Un estilo feminista, una cosa así. Primera de Timoteo 2:15 enfatiza el papel de las esposas. Dios salva a las mujeres de la misma manera que salva a los hombres. Sin embargo, la salvación generalmente no cambia el papel de una persona en la sociedad. Las mujeres salvas continúan siendo madres y esposas sumisas. La Biblia ordena a los esposos tratar a sus esposas como ellos se tratan a sí mismos y no como esclavas. Pablo ordena a los esposos que nunca sean ásperos con sus esposas. Las esposas, los niños, los empleados y los ciudadanos no se ofenden cuando se tienen sumisos, tratados con amor. Instrucciones sobre la administración de la iglesia. En el capítulo 3 comienza con palabra fiel. En aquellos días esto era una manera común para comenzar un himno cristiano, una enseñanza especial. Las palabras palabra fiel aparecen 6 veces en las epístolas pastorales. Primera de Timoteo 1:15, 3:1, 4:9, segunda de Timoteo 2:11 y Tito 3:8. Pablo usa estas palabras para introducir el tema de los requisitos para los obispos. Obispo es la traducción de la palabra griega episcopos, se refiere a uno que supervisa, así como un presbítero, un obispo o un pastor. Hay 5 características para evitar y 7 que se deben cumplir, que las vamos después a ver en el cuadro que aparece a continuación. Un diácono es una persona que ayuda a un obispo. Para agradar a Dios, la iglesia debe escoger a los pastores y a los diáconos que cumplan los requisitos bíblicos. Los líderes de la iglesia son ejemplos para los creyentes. 1 de Timoteo 4:12. Instrucciones sobre las falsas enseñanzas. 1 de Timoteo capítulo 4. El Espíritu advierte que en los últimos días algunos abandonarán la fe. Este tipo de advertencias nos impactan y nos entristecen. No todos los que reciben a Cristo continúan siguiéndole. Algunos son seducidos por espíritus engañadores a dejar a Cristo. Estos demonios esparcen sus enseñanzas mediante falsos maestros. Pablo dice que es la responsabilidad del pastor señalar las falsas enseñanzas. 1 de Timoteo 4 del 1 al 6 e instrucciones sobre varias clases de personas en la iglesia del capítulo 5 al 6 de 1 de Timoteo. Estos capítulos nos enseñan cómo pastorear a los miembros de la iglesia. Pablo da consejos prácticos para ciertos grupos de personas, los ancianos y los más jóvenes. 1 de Timoteo 5 del 1 al 2. Los hombres y las mujeres de cualquier edad deben ser tratados como miembros de familia. Las viudas, 1 de Timoteo 5 del 3 al 16. Estas deberán ser apoyadas por sus familiares. Las viudas piadosas con más de 60 años que no tengan familia deben recibir ayuda de la iglesia. Las viudas más jóvenes deben casarse de nuevo para evitar un estilo de vida inmoral. Pablo observa que algunas viudas jóvenes se habían desviado de la fe para seguir a Satanás. Los obispos. 1 de Timoteo 5 del 17 al 25. Los obispos fieles que ministran merecen apoyo financiero de la iglesia. Las acusaciones contra los obispos deben hacerse en presencia de 2 o más testigos. Los esclavos. 1 de Timoteo 6 del 1 al 2. El evangelio no libera a un esclavo de su responsabilidad de someterse a un amo, pero Filemón nos enseña que el evangelio transforma a los esclavos en hermanos de los patrones creyentes. Los falsos maestros. 1 de Timoteo capítulo 6 del 3 al 10. Pablo dice que los falsos maestros son orgullosos. Algunos de ellos piensan que la fe es el camino al dinero. Esto se está muy lejos de la verdad. Dios provee para nuestras necesidades básicas, tales como el alimento, la ropa, una casa. Y los que aprenden a estar contentos con estas cosas básicas de la vida son espiritualmente ricos. El hombre de Dios, 1 de Timoteo 6 del 11 al 16. Pablo contrasta al pastor con los falsos maestros que aman el dinero. En vez de buscar las riquezas, un pastor debe buscar la justicia, la piedad, la fe, el amor, la perseverancia y la mansedumbre.
El rico, primera de Timoteo 6 del 17 al 19. Estos deben ser humildes y confiar en Dios, no en el dinero. Deben ser generosos al compartir con otros. Entonces tendrán un tesoro en el cielo. ¿Ve? Ahora vamos a conocer acerca de Tito. Pablo guió a Cristo tanto como a Tito como a Timoteo. El apóstol llamó a Tito verdadero hijo en la común fe. Tito 1:4. Tito era griego y probablemente de Antioquía, Siria. Él fue con Pablo y Bernabé cuando ellos viajaron de Antioquía a Jerusalén. Allí con los líderes de la iglesia de Jerusalén discutieron el ministerio de ellos con los gentiles. Tito era gentil y llegó a ser seguidor de Cristo sin la circuncisión judía. Él fue un buen ejemplo de alguien que es salvado por la fe en Cristo sin tener que guardar la ley de Moisés. Su nombre aparece frecuentemente en 2 de Corintios. Pablo lo envió a varios lugares para resolver los problemas de la iglesia. Pablo estaba feliz cuando se escribió 2 de Corintios. ¿Por qué? Porque Tito había vuelto con buenas noticias de Corinto, un buen informe. Parece que había hecho un buen trabajo solucionando los problemas que habían ahí. También había vigilado la ofrenda que la iglesia de Corinto había prometido dar a los creyentes de Jerusalén. Su nombre aparece última vez en 2 de Timoteo 4:10. Allí vemos que Tito había ido a Dalmacia. Hoy esta área es Yugoslavia, Bosnia, Herzegovina y Croacia. Fue para ministrar. Pablo frecuentemente enviaba a otros cuando no podía ir él mismo. El tema de la epístola de Tito es la buena enseñanza. La doctrina bíblica saludable es una característica de todos los ministros fieles. Es como una insignia que todos deben usar. Bueno, a continuación vamos a ver el bosquejo de Tito. La explicación del bosquejo, las instrucciones sobre el nombramiento de ancianos, Tito del capítulo 1, versículos 5 al 9. Las enseñanzas sobre el nombramiento de los líderes son breves en Tito. En 1 de Timoteo, Pablo escribió sobre la elección de los pastores y los diáconos, pero la carta a Tito trata solamente de la designación de los ancianos. Nos resumen los requisitos de los pastores. Los líderes de la iglesia deben ser piadosos y tener un carácter aprobado. También deben mantener éxito en la dirección de sus hogares antes que manejar su iglesia. Los cretenses se conocían por ser pecaminosos. Por lo tanto, la carta a Tito enfatiza que un pastor debe ser justo, santo y amar lo que es bueno. Instrucciones sobre los falsos maestros. Tito 1 del 10 al 16. Tito estaba pastoreando la iglesia en Creta cuando Pablo escribió esta carta. El problema principal en Creta era el de los falsos maestros judíos. Pablo describió cómo eran ellos en su tiempo. Son rebeldes y se rehúsan a cooperar. Son impostores y hablan de cosas inútiles como genealogía, relacionando la salvación con los antepasados muertos. También estos falsos maestros enseñan mitos y leyendas diciendo que son verdad. Son legalistas, son judaizantes, enseñan que la circuncisión tiene un valor religioso. Pablo se encarga de decir que no tiene un valor cristiano. Tienen la conciencia y la mente corrupta. Afirman conocer a Dios, pero sus acciones lo niegan. Son desobedientes e incapaces de hacer cualquier cosa buena. Instrucciones sobre varios grupos en la iglesia. Tito capítulo 2. Pablo enfatiza varios grupos. Estudiamos estos grupos en 1 de Timoteo 5:1 al 6:2. Por lo tanto, no diremos mucho sobre ellos aquí. Los grupos que Pablo menciona incluyen a los hombres, mujeres mayores, jóvenes y esclavos. Observemos un tema grande en la enseñanza de Pablo a las mujeres y hombres jóvenes y esclavos. Él no quería que las acciones de ninguna persona fueran tropezadero en la causa del evangelio se viera como algo malo. Y en esta figura vemos la relación entre las acciones del creyente y la reputación del evangelio. O sea, por qué los mencionados a continuación debían cumplir su rol como correspondía. Tito 2 del 11 al 14 enseña que la gracia es como un maestro. Esto es un pasaje muy especial del Nuevo Testamento sobre la gracia. Instrucciones sobre la vida piadosa, Tito capítulo 3. Pablo expresa las razones por las que los creyentes pueden obedecer sus enseñanzas en Tito. Los creyentes vivimos vidas justas y santas porque Jesús nos salvó. Él nos lavó y derramó su espíritu sobre nosotros. Por lo tanto, vivimos para agradarlo mientras esperamos su regreso. Entonces disfrutaremos viviendo con él para siempre. Y para terminar, tenemos 2 de Timoteo, la última de las cartas del apóstol Pablo. Contexto histórico. Esta es la última carta de Pablo. Nerón, el emperador romano, perseguía a los creyentes en Roma. Él trataba de detener el esparcimiento del cristianismo. Por segunda vez Pablo estaba como prisionero de Nerón. 2 de Timoteo 1:16.
Todos sus amigos menos Lucas lo habían abandonado. Segunda de Timoteo 1:15 y 4:11. Pablo sabía que su ministerio se había terminado. Había corrido y ganado la carrera y la muerte estaba cerca. Segunda de Timoteo 4:6 al 8 y versículo 18. Pablo quería a Timoteo. El apóstol lo llamó mi hijo amado, mi colaborador. Timoteo había ayudado a entregar 6 de las cartas de Pablo. Él estuvo con Pablo la primera vez que el apóstol fue a prisión romana. Filipenses 1:1, Colosenses 1:1 y Filemón 1. Pablo le escribió 2 cartas personales a Timoteo, así que cuando el gran apóstol se enfrentaba a la muerte, quería ver a su hijo una vez más. 2 veces en segunda de Timoteo, Pablo le pide que él venga a prisión. No sabemos si Timoteo llegó antes que Pablo fuera ejecutado. Bosquejo de la carta y su explicación. La preocupación de Pablo era tanto por Timoteo como las iglesias de Éfeso. El interés paternal de Pablo por Timoteo, segunda de Timoteo capítulo 1. Segunda de Timoteo da las últimas palabras registradas del apóstol Pablo en el Nuevo Testamento. Expresa sus pensamientos cuando estaba llegando al final de su vida y de su ministerio. Estaba solo y solamente Lucas lo acompañaba. Su interés principal era por Timoteo y por el éxito de su trabajo en Éfeso. Pablo le dio a Timoteo algunas instrucciones estrictas. Todos tenemos prestar cuidadosa atención a los mandamientos finales de Pablo, pues son parte más importante de segunda de Timoteo. Y la figura que va a aparecer a continuación resume estos mandamientos de los capítulos 1 al 4. Instrucciones especiales de Pablo a Timoteo, segunda de Timoteo capítulo 2. Pablo hizo 7 comparaciones para describir al pastor, segunda de Timoteo 2, y estas comparaciones enfatizan las responsabilidades de un líder cristiano, la imagen a continuación. La advertencia de Pablo sobre los últimos días, segunda de Timoteo capítulo 3. Pablo enumera las características de la gente en los últimos días. ¿Cuáles de estas características describen a los pecadores en su área? Janes y Jambres probablemente eran 2 de los magos del faraón. Ellos se opusieron a Moisés. Asimismo, los falsos maestros hoy se oponen a los líderes de Dios. Pablo pintó un cuadro oscuro de los pecadores en los últimos días. En contraste, también pintó un cuadro hermoso. El retrato de sí mismo, el apóstol santo y fiel, en los tiempos más oscuros se fue a enfocar en los ejemplos santos e imitarlos. Pablo dejó unas buenas huellas para que Timoteo tuviera que seguir. Segunda de Timoteo 3 del 14 al 17 describe un gran arma de un pastor contra la maldad. Estos versículos explican la naturaleza de las escrituras. Las escrituras son inspiradas por Dios. Esto significa que Dios inspiró a los que les escribieron. Por lo tanto, ellas son verdaderamente la palabra de Dios. Las escrituras lo hacen a uno sabio en cuanto a la salvación. Ellas preparan a los pastores para enseñar, reprender, corregir y capacitar a los creyentes de la iglesia. La Biblia es la espada del Espíritu Santo. Es una de nuestras armas principales en las obras del Evangelio. Dios lo bendecirá a nosotros, a ti, por estudiar este curso. Palabras de despedida de Pablo. Segunda de Timoteo, capítulo 4. Esta parte es como demasiado emotiva. Dice, segunda de Timoteo 4, del 1 al 5, su mensaje famoso. Todos los que van a entrar al ministerio deberían estudiarlo. Su énfasis principal es predicar la palabra de Dios. La Biblia es nuestra arma principal contra las falsas enseñanzas. Segunda de Timoteo termina con uno de los pensamientos personales de Pablo. Esto incluye a su pedido a Timoteo de visitarlo pronto, antes que el invierno fuera posible. Pablo quería su capa para que le diera calor y los libros de estudio para terminar en la prisión. Él estaba activo y alerta en el final de sus días. Y para terminar, quería leer las últimas palabras del apóstol Pablo en segunda de Timoteo capítulo 4, versículos del 6 al 7. Porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino a todos los que aman su venida. Es una forma increíble cómo se cierra el capítulo de las cartas de Pablo y donde se cierra su vida en la última vez que estuvo preso y hasta su ejecución. Pablo, desde que se convirtió, había dedicado hasta el último día de su vida para poder cumplir el propósito de Dios en su vida. Por esa razón podía decir que consumado es, como habíamos aprendido anteriormente, así como dijo Cristo, tetelestai, ya había acabado la carrera, había cumplido todo lo que Dios le había encomendado. Por eso venía la muerte para llegar a disfrutar la vida eterna. Un llamado de atención para todos a reflexionar, mis hermanos.
Si Dios viene, nuestra vida es quitada ahora. ¿Podríamos llegar a decir eso? O quizá hemos desperdiciado o perdido el tiempo en otras cosas. Hemos priorizado a otras personas a otras acciones. Quiero cerrar este estudio del Nuevo Testamento de esta forma. Con la vida del apóstol Pablo, una de las personas más influyentes que tuvo los cristianos de la nueva época. Así que podamos disfrutar y aprovechar cada segundo a vivir nuestra vida para consagrarla al servicio del Señor. No va a haber mejor gozo y mayor alegría de terminar nuestra carrera diciendo de que hemos acabado la carrera, hemos terminado la carrera, cumpliendo cada uno de los propósitos de Dios para nuestra vida. Así que ha sido un placer estar todo este semestre contigo. Que Dios te bendiga grandemente y que este estudio pueda haber sido de bendición para ti como lo fue para mí tener que prepararlo. Nos estamos viendo para el próximo curso que venga, así que estás cordialmente invitado. Que Dios te bendiga y que tengas muy lindas vacaciones. Que Dios te bendiga, soy Anita y hasta luego. Bendiciones.